Buenas tardes, mis amados hermanos de Nueva Generación en Cristo y todos nuestros suscriptores que nos acompañan a esta hora. Yo te quiero invitar a entonar un canto que hemos cantado varias veces en la iglesia. Este canto nos los dio el Señor a la pastora Vicky y a un servidor hace aproximadamente 28 años, cuando nació nuestro hijo y Dios proveyó todo lo que necesitábamos y escuchó nuestras oraciones. Creo que es un canto muy pertinente para este tiempo. Yo te invito a que, si tú te lo sabes, cantes conmigo y se lo dediquemos al Señor. ¿Qué les parece? Tú, mi buen pastor. Canta conmigo. Tú, mi buen pastor, mi proveedor, tú, mi Dios en quien confío, tú, mi guardador, sustentador, tú, quien puede ver, quien sabe entender, llegando a ser todo lo que necesito hoy. Tú, mi buen pastor, mi proveedor, tú, mi Dios en quien confío, mi guardador, sustentador, tú, quien puede ver, quien sabe entender, llegando a ser todo lo que necesito hoy. Gracias por oír mis oraciones, gracias porque pude ver tu amor manifestar. Siempre serás mi buen pastor, Señor, mi proveedor, tú, mi Dios en quien confío, tú, mi guardador, sustentador, tú, quien puede ver, quien sabe entender, llegando a ser todo lo que necesito hoy. Dale gracias a Dios. Gracias por oír mis oraciones, gracias porque pude ver tu amor manifestar. Siempre serás mi buen pastor, mi proveedor, tú, mi Dios en quien confío, tú, mi guardador, sustentador, tú, quien puede ver, quien sabe entender, llegando a ser todo lo que necesito hoy. Gracias, Señor. El Señor es todo lo que necesitamos en este tiempo de crisis. Es el único que sabe entender tus temores, tus angustias, tus necesidades, y es el único que puede darnos la paz, la tranquilidad y la estrategia para este tiempo de prueba para todo el mundo.
Hermanos, uno de los versículos más maravillosos y más conocidos entre los discípulos del Señor es sin duda alguna el versículo de Segunda de Crónicas 7:14. La mayoría de los cristianos lo sabemos de memoria y es un verso muy famoso por la promesa que contiene, hermanos. En este versículo Dios promete nada más y nada menos que sanaría nuestra tierra, ¿no es cierto? Pero si sanaría la tierra es porque primero, por causa del pecado de este mundo, heriría la misma tierra. El Señor, quiero decirte que a Él le pesa, le duele tener que juzgar a las naciones, juzgar a su pueblo. La Biblia nos declara que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada amanecer es una nueva misericordia de Dios. Y por esa misma misericordia, dice Lamentaciones 3:22, no hemos sido consumidos. Ante la absoluta e incomparable santidad de nuestro Dios, pues ya era para que no existiera este mundo tan lleno de injusticia, tan lleno de maldad, de perversión, de depravación. Pero Santiago nos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Jeremías nos sigue diciendo en Lamentaciones, en el verso 33 del capítulo 3, que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Así que veamos un poquito, hermanos, el contexto de este maravilloso versículo de Segunda de Crónicas 7:14 que se ha hecho tan famoso, sobre todo en tiempos de pruebas, en tiempos de crisis. Mientras me acompañas, yo te invito a abrir la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:12. Mientras llegas a Segunda de Crónicas 7:12, te resumo que el rey Salomón acababa de dedicar el templo, acababa de dedicar el altar al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué sucedió? Bueno, cayó fuego del cielo. ¡Wow! Consumió el holocausto que Salomón ofrecía. La nube de su presencia, dice la Escritura, que descendió de tal manera que ni los sacerdotes podían entrar. Cuando el pueblo vio eso, todos cayeron postrados y adoraron al Señor. Y lo que ellos decían mientras adoraban al Señor era esto: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Siempre declarando la misericordia de Dios. Bueno, te resumo, pasaron 14 días de fiesta, 14 días de dedicación y así llegamos al versículo 12. ¿Ya lo tienes? Segunda de Crónicas 7:12. Dice la Escritura, así voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea para un mayor entendimiento. Dice, entonces, una noche el Señor Jehová Yahweh se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este pueblo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Pero mira lo que dice el verso 13. Si yo hago cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, y aquí viene el versículo más famoso, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, hay un sí condicional, ¿verdad? Si mi pueblo se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, hermanos, de una manera muy tremenda, es el versículo anterior al 14, o sea, el versículo 13. Míralo, por favor, un instante conmigo. Por el pecado, aclara el versículo 14, dice el verso 13, si yo, dice el Señor, llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia. Hermano, ¿no te parece increíble? En el año 2019 y lo que va del 20, la sequía ha provocado los peores incendios de la historia.
Unos por sequía, otros simplemente por incendio, como Brasil, Bolivia, pero California, Australia, son ejemplos de cuando la sequía llega a tal grado que provoca grandes incendios. Tan solo Australia, hermanos. Australia ha quedado en gran parte devastada. Ahora, Australia es grandísima. Por un buen tiempo la consideraron hasta un continente. Pues este incendio no solo es uno de los más grandes de la historia, sino fue catalogado como un desastre ambiental. Mira, en enero yo me documenté las estimaciones de CO2 emitidas por este incendio solo en esa gran región de Australia, se estimaron en 400 millones de toneladas de CO2. A ver, voy a repetirlo. 400 millones de toneladas de CO2. ¿Cuánto pesa el CO2 si es un gas? Prácticamente diríamos que no pesa nada. Imagínate la cantidad de CO2 que tiene que juntarse para pesar 400 millones de toneladas. Eso solo en menos de un mes. Para compararlo un poquito esto, por ejemplo, en países, el país más poblado de Europa, España, por ejemplo. Para comparar con España, España emite al año 330 millones de toneladas de CO2. Al año. Pero este solo incendio en unas semanas provocaron 400 millones de toneladas de CO2. Y las que vienen, y las que todavía están ahí. La cantidad de vida silvestre, hermano, que murió es catastrófica. Regiones enteras de poblaciones soportaron, dice el reporte, temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Para que tengas una idea, 122 grados Fahrenheit, solamente por cómo estaba caliente el ambiente. Se estima que 1.250 millones de animales perdieron la vida. Esto es hasta enero. 1.250 millones de animalitos perdieron la vida. Más de 11 millones de hectáreas quedaron devastadas, quemadas totalmente. Ahora, los incendios aquí en California. El año pasado y lo que va del 2020 fueron históricos. Yo no te tengo que recordar, tú ya sabes todo, tú ya conoces los daños, las cifras. Mira, Vicky y yo, hace un año, en el 2019, fuimos por la zona de Reading y nos tocó, queríamos ver algo de la presa, algo de la naturaleza tan bella que hay ahí. Bueno, nos tocó ver la devastación. Pero lo que más me impresionó a Vicky y a mí fueron ver las carreteras totalmente deshechas. Se habían fundido, hermano, como si fueran cera de una vela, se fundieron. Se veía el pavimento que te quedabas impresionado. ¿Te imaginas la temperatura a la que tuvo que arder eso para que las carreteras se disolvieran? Bueno, así quedó esta región de California. Después dice el versículo algo muy interesante. Dice, si yo hago cerrar los cielos para que no haya lluvia, pero dice, y si mando a la langosta a consumir la tierra. ¿Quién es el que manda? Si Dios manda a la langosta a consumir la tierra, hermano, escúchame bien, en África Oriental, miles de millones de langostas fue la peor infestación en la región desde hace décadas. Dicen en Uganda que más de 70 años nunca habían visto algo así. Esta fue la peor. Un enjambre de más de 100 hectáreas. Hermano, las autoridades dijeron que es la plaga más grande y devastadora en 70 años. Estas langostas vienen desde la región de Kenia y sembraron el caos en Uganda. Las autoridades señalan que cada langosta, que es del tamaño, hermano, para que te imagines, del tamaño del dedo medio de una mano de un adulto, más o menos una langosta de este tamaño, estos animalitos consumen su propio peso diariamente. Uno de ellos consume lo que pesa diariamente. Ahora, un enjambre de más de 100 hectáreas, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, un enjambre así puede devorar en solo un día
la misma cantidad de alimentos que 35,000 personas en un día. Solo en Uganda, solo en esa región de Uganda, 13 millones de personas están a punto de caer en la hambruna. Ahora, lo más tremendo de esta plaga que consume y consume, dicen que si los gobiernos no actúan rápidamente, ellos están corriendo contra reloj, hermano. Porque si las autoridades de esas regiones africanas no destruyen a tiempo las langostas, esas langostas adultas desovarán muy pronto. Escúchame bien, si los esfuerzos para destruir el enjambre no funcionan, en junio de este año 2020 podrían ser 500 veces más de insectos. Ay, hermano, un enjambre de 100 hectáreas, multiplícalo por 500 veces más. Elévalo a esa potencia. No, sería una cosa devastadora. Ahora, la cantidad de pesticida que tienen que tirar para disolver esos enjambres daña, contamina la tierra, envenena los alimentos y también envenena a las personas. Hermano, es una gran tragedia. 2019-2020. El versículo no se queda ahí, hermano. El versículo dice, si yo hago cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, y luego dice, o si envío peste contra mi pueblo. Bueno, hermanos, ¿por qué estamos transmitiendo en línea? Ahora estamos en la peste llamada coronavirus COVID-19. Ese virus está amenazando al mundo entero. Y no porque sea el más mortal, sino por su velocidad de propagación, por su nivel de contagio. Lo que preocupa en California, y escúchame bien porque tenemos que estar conscientes de esto, lo que preocupa a California y a todos los estados en Estados Unidos es que sabemos que de cada 100 infectados, 18 necesitarán cuidados hospitalarios. Y de esos 18, 5 a 7 van a necesitar cuidados de terapia intensiva. Ahora, si el contagio no se detiene y se multiplican en miles de contagiados o hasta en millones, pues, hermano, no existiría en todo el país suficientes hospitales. Hermano, la cantidad de respiradores se está agotando y apenas vamos al principio. Sería totalmente insuficiente los hospitales, los respiradores, las camas, las enfermeras, los doctores. Serían totalmente insuficientes. ¿Me estoy explicando? Y entonces sí, la mortandad sería altísima. Ahorita la mortandad es de un 2 a un 3% máximo. De cada 100 personas infectadas, 3 llegarán a morir, la mayoría ancianos. Pero hermano, si empieza un contagio masivo, el 18% de todos esos contagiados no alcanzarían a ser atendidos en un hospital. Y entonces sí, se agravarían y habría una cantidad enorme de muertes. Y estamos hablando de Estados Unidos, hermano amado. Estamos hablando de una nación rica, una nación llena de clínicas, de hospitales grandísimos. Imagínate nuestros pobres países, los más pobres, los más humildes, y en ciudades tan aglomeradas como, por ejemplo, la Ciudad de México o Guatemala, etcétera, etcétera, hermano. Ciudades de millones de personas donde no se darían abasto los hospitales, las clínicas, los médicos. No nos daríamos abasto. Bueno, pero en este versículo que no me parece coincidencia, ¿verdad? Te voy a repetir el verso 13 y 14. Si yo llego a cerrar los cielos, le dijo Dios a Salomón. ¿Por qué le advertiría esto? Porque él sabía que el hombre es muy dado al pecado. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo, no el mundo que no conoce a Dios, sino su pueblo. ¿Cuál? Aquel que invoca su santo nombre. Aquellos que invocamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Qué maravilloso. Nosotros, su iglesia, se humilla y ora. Hermano, se necesita humillarse.
Se necesita, como hemos estudiado, asumir el pecado no solo nuestro, sino de todo el mundo, como hizo Daniel, cuando dijo: Señor, perdónanos. Él era un hombre justo, él era un hombre que buscaba a Dios de mañana, tarde y noche, y sin embargo él asumió el pecado, se humilló a sí mismo y oró. A mí lo que me llama la atención del verso 14 no solamente es que Dios dice: si se humilla mi pueblo y ora, pero mira qué tipo de oración: ora y busca mi rostro. Eso me habla de que no es una oración simplemente de Señor, ayúdanos, de Señor, que no pierda mi trabajo, Señor, provéeme en este tiempo de crisis, que no me contagie, que ninguno de mis hijos vaya al hospital. No, no solamente es ese tipo de oración. Es una oración profunda, una oración sincera que busca el rostro de Dios, que no solamente busca su protección, sus alas, su beneficio, sus manos dadoras. Bendito sea Dios que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Pero ¿sabes una cosa? Dios está diciendo aquí que si su pueblo se humilla y ora, ¿qué tipo de oración? La oración que busca el rostro de Dios. La oración de un pueblo que no dice: wow, vacaciones, vamos a echarnos todas las series de Netflix, todas las series de Hulu, vamos a hacer todo lo que no habíamos hecho, ándale, vamos a limpiar toda la casa, vamos a hacer esto. Sí, hermano, hay una gran bendición, disfruta tu familia. Ahorita te voy a hablar de los beneficios que Dios me está mostrando en esta crisis. Pero ¿sabes una cosa? Se trata de orar. No son vacaciones para aquellos que les suspendieron sus trabajos. Y bendito sea Dios por la mayoría de nuestros hermanos que todavía tienen un empleo y todavía les van a estar pagando estas semanas. Pero hermano, no todos. Dice: si mi pueblo se humilla, ora y busca mi rostro, en adoración, en una oración sincera y profunda, personal. Y dice: y se aparta de sus malos caminos, se abandona sus pecados. Hermano, tal vez esta crisis no solamente es para el mundo, sino primeramente para la iglesia de Dios. Los que decimos santificado sea tu nombre. ¿De veras estamos santificando el nombre de Dios? Creo que es un tiempo de reflexión, donde tú y yo podemos buscar el rostro de Dios. Uno de los cantos que hizo nuestro hermano Enrique Pasos habla del arrepentimiento y dice: ¿cómo te miraré, Señor? ¿Cómo voltearé a ver tus ojos? ¿Con qué cara te voy a mirar, Señor? Cuando yo busco el rostro de Dios, hermano, ahí pues de repente uno se queda así, porque cuando uno ve el rostro de Dios, uno es desnudado y uno se da cuenta de la santidad que uno tiene, de esos pecados ocultos que por meses tal vez tú y yo hemos ocultado de todos los demás, pero que ahora en la presencia de Dios quedan desnudos. Y es un tiempo de verdadero arrepentimiento, de apartarnos de una vez por todas de esas pequeñas indulgencias que nos hemos dado aún como cristianos. Dice que si hacemos esto, asumimos ese papel, su pueblo, no el mundo que no le conoce, nosotros, la iglesia, nosotros somos la esperanza de gloria para este mundo. Yo los escucharé desde los cielos. ¡Qué maravilla! Y perdonaré sus pecados. ¿No dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Bueno, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos. Miren, hermanos, nueva generación, el Señor nos estuvo preparando para este tiempo, pero no todos nos preparamos. Desafortunadamente hubo algunos que, cuando les hablamos de las células de discipulado, Dios estaba preparándonos para vivir en pequeños grupos. Ahorita algunos de mis amigos pastores están yendo a las casas. Ellos no tenían células, pero ahora están yendo a las casas, se están reuniendo solo 10 personas y están compartiendo la palabra del Señor y orando. Hermanos, Dios nos estuvo preparando. Les dijimos a varios: ¿cuántos quieren abrir su casa para hacer una célula de discipulado? Fueron muy pocos. Muy pocas familias de la iglesia se integraron a una célula por muchas razones. Yo sé que hay muchos justificantes, hermano, pero ¿y ahora? También el Señor nos estuvo preparando para hacer grupos de oración telefónica. Sus pastores les estuvieron diciendo: hermanos, únete a un grupo de oración, solo es 30 minutos, vamos a orar en el teléfono. La verdad que muy pocos
estamos orando con otros 3 o 4 amigos, abriendo el corazón. Es tiempo, hermano, de que hoy atendamos. Dios ya nos estaba preparando en la nueva generación en Cristo. Y yo estoy seguro que en todas las congregaciones Dios también estaba preparando a su pueblo. Pero hermanos, si atendemos a este versículo, el resultado final es este: y sanaré su tierra. Repito, la tierra está herida por sequía, por langostas, por pestes. Qué interesante versículo, ¿verdad? Qué interesante. Parece que la palabra de Dios es más actual que el noticiero de esta mañana. Estamos a marzo 22 del 2020. Y termino con esto, mis queridos hermanos. Versículo 15. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Hermano, ¿qué está tirando el Señor? Dios me dijo que esta crisis va a tirar muchos ídolos. No solamente los ídolos de las finanzas, no solamente los ídolos del materialismo, de la avaricia, sino también ídolos religiosos. Hermanos, ¿cuántos cristianos solamente van a la iglesia los domingos a tomar su pildorita y dependen únicamente del mensaje dominical de su pastor, de su pastora, de algún hermano de la iglesia, y no vuelven a tocar la escritura, no vuelven a orar, de ninguna manera cantan un canto en la semana para nada, y sin embargo nos decimos cristianos? Dios está tirando esos sistemas. Hermano, hay grupos de alabanza, y no digo que sea el nuestro, pero hay cantantes y directores de alabanza y grupos de alabanza que se han convertido en ídolos de las personas. Y la gente va porque canta el hermano tan bonito, porque canta la hermana tan hermoso, no porque tienen unas secuencias que se oye como si fuera CD. Hermanos, y no van a alabar a Dios realmente, no van a buscar el rostro de Dios. Yo creo que Dios está tirando ídolos de grupos de alabanza, de directores de alabanza, pero también ídolos de pastores. Hay cristianos que siguen dependiendo solamente de lo que su pastor les pueda enseñar o dar, y no se ponen a leer, no tienen la costumbre de leer todos los días una porción de la Escritura. Bueno, los grupos de oración telefónica cumplen ese propósito. Lees la Escritura, la meditas todos los días de lunes a viernes, y yo les invito a hacer algo maravilloso. Hermano, Dios está chequeándonos para ver si somos una iglesia saludable. ¿Te acuerdas la famosa iglesia saludable? El patrón que teníamos, ¿verdad? Ahorita no tengo a la mano esa gráfica de la iglesia saludable. Pero ¿te acuerdas? Es una iglesia que ora, es una iglesia que alaba, es una iglesia que se ama. Hermanos amados, su pastora estuvo enfermita con coronavirus. Su pastor también. Saben que recibimos muy poquitas llamadas, muy poquitos textos para decir: hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Y no me estoy quejando ni estoy usando esto para hacerte sentir mal, simplemente como que es un termómetro, ¿verdad?, de cómo está nuestro amor. Y decimos que la nueva generación en Cristo está llena de amor. Parece que es uno de nuestros fuertes, ¿verdad que sí? Nos estamos preocupando por aquellos que perdieron o que están perdiendo su ingreso estas 3 semanas, que pueden ser más. ¿Le has preguntado a los hermanos: oye, tú estás trabajando todavía, estás recibiendo algún salario o no? ¿Estás yendo a trabajar, sí o no? ¿Te estás interesando por los enfermos? ¿De veras estamos doblando nuestras rodillas por Mayela, por Martín, por los demás que han estado pasando por esto? Si lo has hecho, yo te felicito, hermano. Pero creo que ahí tienes una palomita en oración, pero en el amor, en preguntarnos. Mira qué lindo es recibir una llamada y que suene el timbre de tu casa y es DoorDash con una sopita que te mandan unos hermanos que no pueden salir de su hogar, que no deben salir de su hogar, pero a través del internet te mandan una sopa a tu domicilio, te mandan un regalo a tu domicilio. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! Ese es el amor que esperamos que se manifieste en la nueva generación en Cristo. ¿Y qué del dar? Bueno, hermano, no te preocupes.
Si tú sembraste generosamente, la Escritura dice que también cosecharás generosamente. Claro que también si sembraste escasamente, escasamente también cosecharás, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, hermanos, miren, me lleno de orgullo al decir que en mi congregación hay madres solteras que saben diezmar y ofrendar. Madres solteras que no ganan mucho dinero, que tienen en sus hombros una carga pesada, que pareciera que están solas contra el mundo, pero Dios es su esposo, Dios es su proveedor. ¿Sabes? Qué tremendo que una madre soltera sepa ser una persona dadora y en cambio tal vez otros que ganan y que tienen altos niveles de ganancia no están cumpliendo el versículo que dice que demos conforme Dios nos ha prosperado. Así dice la palabra, conforme Dios te ha prosperado cada primer día de la semana, aparta y da. ¡Qué maravilloso! No es la misma cuota para todos. Dice, conforme Dios te ha prosperado. Pero yo me pregunto, si una persona gana $6,000, $7,000 al mes, le quedan de ganancias a veces 5,000, 6,000, 7,000. Un cristiano, vamos a suponer. Y él da una ofrenda de $100 cuando él recibió una bendición de 7,000. Yo me pregunto, ¿estará dando conforme Dios lo ha prosperado? Aquel que está recibiendo salarios de 3,000, de 4,000 dólares y da $10 de ofrenda al mes, $20 de ofrenda al mes. Yo creo que hay que revisar nuestro corazón. Hermanos, en este tiempo de crisis la iglesia quiere tener un fondo para ayudar precisamente a todos nuestros hermanos que han sido fieles, a nuestras hermanas que están como madres solteras, etcétera, 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 a nuestros ancianos como vicario, como Norita, que están dependiendo de Dios. A nuestro hermano vicario solo le van a pagar esta semana y ya después ya no va a recibir. Todos tenemos que pagar una renta, los gastos siguen adelante, pero ¿dónde está el amor, el corazón? ¿Dónde está en tiempos de crisis hacer lo que la viuda pobre? Hermano, qué ejemplo tan grande tenemos en las Escrituras. Pero miren, esta es una prueba. Dios está pasándonos por un examen, por un autoexamen a la nueva generación en Cristo. Yo creo que vamos a aprobar en el nombre del Señor. Hermano, hoy pude ver a mi hijo disfrutar a su propio hijo, a mi nieto. Pude ver a mi hijo jugando con él, cuando normalmente no tiene tiempo de hacerlo. Cuando normalmente se va cuando el niño está dormido y regresa cuando el niño ya se va a dormir casi, ¿verdad? Y así pasa con algunas familias. Mira el fruto de esto. Vamos a unirnos más. Yo te invito a orar. Y lo último que te pido es hacer con una serie de pastores, con un grupo de pastores, lo siguiente. ¿Por qué no honramos? Segundo de Crónicas 7:14. Y a las 7:14 de la mañana y a las 7:14 de la tarde doblamos nuestras rodillas, porque dice la Biblia, si se humilla mi pueblo, y llamamos a un hermano más y le dices, hermano, oremos tú y yo. O pones en altavoz a la familia y junto con otra familia de tu grupo de servidores empiezan a hacer juntos una oración en el teléfono. O hacen una videollamada y es mejor y se pueden ver unos a los otros. Cerramos nuestros ojos a las 7:14 de la mañana y a las 7:14 de la noche, de la tarde, y decimos, Señor, sana nuestra tierra. Señor, detén tu juicio, ten misericordia en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, que la paz de Dios esté contigo y que el amor de Dios guarde tu corazón, la paz de Dios gobierne tus pensamientos y seamos obedientes. Aislémonos, guardemos esta cuarentena y confiemos en el Señor. Amémonos unos a los otros, suplámonos nuestras necesidades, alentémonos unos a los otros, oremos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hermano, que Dios te bendiga.